sentarse, pueden sentarse. Estamos hablando de la esperanza. La palabra esperanza contiene un significado mucho más profundo que la manera que se usa hoy, especialmente en inglés. Ustedes han oído personas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. I hope so, ¿verdad? La mayoría de las personas entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio, algo así como, espero que algo suceda, pero no es lo que la Biblia da a entender con la esperanza. La esperanza bíblica es una expectativa segura. Trata con el futuro y una expectativa segura, una firme, todos digan firme. Aquí no se ve, espero que sí. No. Una firme seguridad con respecto al futuro que Cristo prometió a sus seguidores. El hecho que después de morir vamos con Cristo. El hecho que Cristo un día vendrá al planeta Tierra para establecer su reino, ¿verdad? Para renovar la tierra. Y todo lo que hemos escrito se trata y gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Espero que sepas, o si no lo sabes, si eres una persona que no sabes nada de la Biblia, la Biblia enseña claramente que Cristo ya vino una vez, ¿verdad? Hace más de 2000 años. Pero Cristo repetidamente habló acerca de que Él vendría otra vez. No se puede sobreenfatizar la venida de Cristo. Yo, como dije al principio, yo me maravillo que... Es más, uno de mis favoritos predicadores, Rick Warren, ¿verdad? Que es llamado, algunos lo han llamado el pastor de los Estados Unidos, porque es un hombre de mucha integridad, de veras. Un hombre que ama las almas perdidas, que ha dado su vida para ganar almas, de veras. Y lo ha hecho en una manera tan legítima, ¿me entiendes? Nunca ha estado en el tele, nunca ha tenido un programa de radio. Sin embargo, cada domingo se reúnen más de 30,000 personas. Y la razón que él no ha tenido un programa de radio y televisión es porque él dijo, yo no estoy aquí para competir con los demás pastores. Pero, con todo respeto al Rick, que lo amo tanto y lo he saludado y me ha abrazado, ¿verdad? Pero yo me he fijado que muy poco ha hablado acerca de la venida de Cristo. Sin embargo, lee la Biblia y repetidamente la segunda venida de Cristo se menciona cuanto menos más de 300 veces. Algunos dicen 318 referencias a la segunda venida en el Nuevo Testamento. En otras palabras, la segunda venida de Cristo se menciona una de cada 13 versículos. Imagínate, cada 13 versículos se menciona la venida de Cristo de alguna manera directa o indirecta. Capítulos enteros se dedican al tema. Mateo 24, ¿cuántos han leído Mateo 24? Mateo 24, ¿nadie ha leído Mateo 24? Oh my God. Pueblo de Dios, ¿qué traen? Lean Mateo 24. Mateo 24 trata básicamente de la venida de Cristo. Es más, trata con los últimos 7 años de la historia del mundo como lo conocemos hoy. Que habrá una gran tribulación, como nunca ha habido. Eventos cataclísmicos, toda clase de eventos ¿cómo se dice? Catástrofes naturales. Primera Tesalonicenses 4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y 2, hablan de la venida. El último libro de la Biblia, ¿cómo se llama el último libro de la Biblia? Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Verdad? Significa revelación. ¿Y a qué se refiere revelación? No está hablando de revelación de la palabra de Dios, está hablando de la venida de Cristo cuando Él venga visiblemente y todo ojo lo verá. Cristo será revelado a todo el mundo, a todo el universo. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez más, Apocalipsis, del capítulo 3 en adelante, trata, mira, ¿cuántos capítulos hay en Apocalipsis? Para mí son 22. Y la mayoría de esos capítulos, a lo menos 19, tratan con los últimos 7 años de la historia del mundo como lo conocemos hoy. Una de las cosas que me he fijado, no sé si tú, Marco, o Franz, ¿verdad? No sé si te has fijado que muchos de los nuevos creyentes, uno de los primeros libros que
muchos leen ese libro de Apocalipsis, a pesar de estar lleno de, ¿verdad?, de tantas figuras y simbolismo que se tiene que interpretar correctamente. Pero, y yo digo, yo antes los criticaba, no, lean primero el Evangelio de Juan, y lean primero el Evangelio de Juan. Pero Apocalipsis, ¿verdad?, a lo menos el hecho que es el primer libro que muchos leen me enseña que quieren saber cómo la historia del mundo va a terminar. Y quiero informarte que vamos a ganar. Vamos a ganar. Amén, ¿verdad? ¿Verdad? Así dice la Biblia, parece que es en Apocalipsis 13, y los que están con Jesucristo son fieles, escogidos, fieles y vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Total, que dentro del esquema de la segunda venida de Cristo, sucederá la resurrección de los creyentes, los que murieron en unión con Cristo, como leímos aquí. Cada vez que tú ves, depende de la Biblia que tú tienes, muchas veces nomás dice en Cristo. Y esa expresión muy singular que usa el apóstol Pablo, ¿verdad?, significa en unión, pertenecer a Cristo. Y la segunda venida, dentro del esquema de la segunda venida de Cristo, sucederá la resurrección de los creyentes que murieron en unión con Cristo, es decir, la resurrección de todos los que pertenecen a Cristo. Esta resurrección es popularmente llamada rapto, aunque la palabra rapto no se encuentra en nuestra Biblia. En realidad es una palabra latina que comenzó a usar cuando la Biblia fue traducida en latín. ¿Me explico? Y simplemente significa lo mismo que significa en inglés: un arrebatamiento, un recogimiento, una transformación repentina. Todos digan repentina, ¿verdad? Primera de Corintios 15, escríbanlo en su bosquejo. Primera de Corintios 15, nomás pongan uno cor, no traten de escribir toda la palabra o van a estar escribiendo por 5 minutos, ¿verdad? Nomás pongan uno cor, 15, 51, 52, lo hubiera incluido en el bosquejo, perdóneme. Estas son cosas que se me ocurren después que ya imprimí o se imprimió el bosquejo, pero dice el apóstol, hablando del mismo evento, dice, no todos morirán. Es más, Pablo dice, he aquí les enseño un misterio. Ahora, la palabra, todos digan misterio. Ahora, misterio no significa algo que asusta, que mira, mystery, Halloween. No. Misterio simplemente significa una verdad que fue escondida y no fue conocida en el Antiguo Testamento, pero que ahora es revelada en el Nuevo. ¿Están conmigo? Y es verdad, Pablo les está enseñando una nueva revelación. ¿Están conmigo todavía? ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos en el capítulo 16 de Juan? No les puedo enseñar y decirle todas las cosas que quiero decirles porque no podrán sobrellevarlas. Pero el Espíritu Santo vendrá y Él los guiará a todas. ¿Se acuerdan cuando les prediqué de esto? Lo he dicho muchas veces. Wow, esta es una de las verdades. Y Pablo dice, les voy a enseñar un misterio. 1 Corintios dice, no todos moriremos, pero todos, ¿verdad? Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que estamos vivos seremos transformados. Vamos a estar, imagínate que va a haber una generación un día. Va a haber una generación, no sé si la nuestra, yo pensaba que nosotros íbamos, tal vez, ok. Pero especialmente ya en los 60, ustedes son muy chavos, no se acuerdan la situación mundial y la situación aquí en el país, pero wow, había terremotos, había, ¿cómo se dice? Manifestaciones, donde especialmente, con todo mi respeto, okay, no me acusen de ser racista, pero especialmente a la comunidad afroamericana, ¿se acuerdan? Estaban quemando el pueblo, donde yo nací, el pueblo lo quemaron total, parece una zona de guerra. Los jóvenes en universitarios estaban protestando, cerrando los colegios más distinguidos en el país, y rebelión, etcétera, etcétera. Y nosotros, yo estaba en el colegio bíblico durante esa época, yo pensaba, wow, oh my God, yo creo que no voy a graduarme del colegio bíblico antes que venga el Señor Jesucristo. Bueno, han pasado como 50 años y todavía no ha venido. Pero no sé cómo entré en este tema.
Ok, so anyway, pero el punto es que estamos hablando solamente del rapto, ¿verdad? Y va a ser, ok, perdónenme, ayúdenme. Marco, necesitas sentarte aquí para mantenerme aquí, ¿verdad? Que eso es una transformación instantánea, ¿ok? Y solamente los creyentes, ok, escucha esto, es muy importante. Lo que Pablo acaba de escribir aquí en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses es solamente la resurrección de los creyentes, de los que murieron en unión con Cristo. Esta resurrección no es una resurrección general como muchos creen. Fíjate que el apóstol Pablo dice que serán resucitados. Dios resucitará los que han muerto en unión con Cristo. Ahí está en la pantalla. Los que han muerto en unión con Jesús. Número 2, todos los que son hijos de luz y del día, en contraste con los incrédulos que son hijos de las tinieblas, ¿verdad? Y número 3, los que son destinados a recibir la salvación. El momento que tú te entregas a Cristo, el momento que tú dices, Señor, hay muchas maneras de decirlo, pero básicamente cuando tú le dices a Dios, Dios, reconozco que soy un pecador, que he violado tus reglas, tus leyes, y no puedo arreglar este asunto. Soy culpable, pero Cristo murió por mí, en Cristo pongo mi confianza. En ese momento, Dios, tu destino ha cambiado. Antes tú estabas caminando al infierno, a condenación eterna, pero ahora Dios tiene un destino. Estás destinado para recibir la salvación, ¿verdad? Es decir, cuando Cristo venga y tú seas transformado completamente. ¿Me entienden? Porque la Biblia habla de las salvaciones tres. Wow, les estoy hablando como matralladora, ¿verdad? La Biblia habla de la salvación en 3 tiempos, ¿verdad, Alma? La salvación pasada, que fuimos salvados del castigo eterno. Eso ya es algo en el pasado, eso ya sucedió. Amén. Los que han confiado en Cristo, en cuanto a tu cita con el castigo eterno, esa cita ya se canceló. Y no tienes que preocuparte que si se pone la cita otra vez. No. Cristo dijo, les doy vida eterna a mis ovejas. Nadie las puede arrebatar de mis manos. Y lo dice 2 veces. Una de dos, o crees al Señor Jesucristo, o cree a aquellos que predican otra cosa. Si tú quieres estar con ese complejo que no sé si soy salvo. El punto es que Dios nos salva. El punto es que estamos destinados a la salvación. Ahora, no puedo recalcar que las personas que mueren sin haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador no resucitarán en esta resurrección. Ellos resucitarán, son excluidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes? No sé si han oído esto. Tal vez ha sido yo tengo un librito. Todos los pastores, o casi todos los pastores, tienen un libro que se llama el Manual del Ministro, donde enseña cómo hacer las bodas y todo eso. Y si tú piensas que cuando yo hablo muy florecido, ¿cómo se dice? En una boda, y piensas, wow, qué raro que que Juan se puso tan inteligente cuando regularmente no habla así. O es porque estoy leyendo el libro y usándolas, las cambio un poquito. Y me fijo que los manuales, cuando hablan de cómo llevar a cabo un funeral, ellos hablan y usan el término la resurrección general. Y la idea es que todos vamos a resucitar a una misma vez, malos y buenos. Todos somos malos, no hay la única diferencia es que nosotros somos malos salvos. Or whatever. Okay, forget that if you want to. El punto es que van a resucitar incrédulos como los creyentes. ¿Me explico? No, nada puede ser más lejos de la verdad. El hecho es que la iglesia, los cristianos, los santos. Ahora, ¿qué estás pensando santo? De ser santa. No, está hablando de todos los creyentes son santos. Pertenecemos a Dios. ¿Están conmigo todavía? Nosotros vamos a resucitar en lo que la Biblia llama la primera resurrección. ¿Ok? Todos digan la primera resurrección. Es más, la Biblia dice, bienaventurados, dichosos, contentos, aquellos que son levantados en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? El castigo eterno. ¡Wow! Somos libres
libres de eso. Yo tengo muchos problemas, pero gracias a Dios que no tengo el problema que ¿soy salvo o no soy salvo? Eso ya está arreglado. ¿Ok? Y eso me libra para poder preocuparme por otros problemas que tal vez no son tan ok. Así que, pero no, los que mueren sin Cristo, los que mueren rechazando al Señor Jesucristo, rechazando el Evangelio, ellos van a resucitar cuanto menos. Ahora, estoy hablando del libro de Apocalipsis y yo sé que hay cosas que son simbólicas, pero dice, los de otros muertos no volvieron a vivir hasta después de 1000 años. Y luego si sigues leyendo ese capítulo, dice el apóstol Juan que de repente vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre el trono todos huyeron de él, pero no hallaron dónde esconderse. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados según. Pero fíjate que dice, vi los muertos. ¿Ok? Eso no quiere decir que de repente toda clase de cadáveres comienzan a estar en la... No. Muertos espiritualmente. Nunca recibieron vida espiritual en Cristo. Nunca se unieron con Cristo. ¿Están conmigo? ¿Verdad que no es complicado? Los miro como diciendo, no es complicado, pero... No es. Estas cosas fueron escritas a personas comunes y corrientes como tú y yo. Pablo no escribió a teólogos, a eruditos, a gente de alta alcurnia, cerebros de este tamaño. No, habló a gente común que muchos ni pues sabían leer y alguien tuvo que leerles esta carta. Pero ellos lo comprendieron y lo creyeron. ¿Me entiendes? Y ellos pudieron confrontar la muerte en una forma muy diferente. Ustedes han visto películas, han leído historias de cómo miles de cristianos eran echados a los estadios, ¿verdad? El Coliseo, donde ellos tuvieron que confrontar a leones y osos y animales y ser despedazados. ¿Y sabes cómo entraban? Léelo en la historia. Entraban cantando, oh, yo quiero ver al Salvador. ¿Por qué? Bueno, no, sí, yo creo que no cantaron eso, ¿verdad? Pero entraban cantando himnos, hermanos. ¿Me entiendes? Por eso Esteban cuando fue apedreado, ¿verdad? Él dice que vio al Señor sentado a la diestra del Padre y luego dice, perdónalos, Padre. ¿Verdad? No saben lo que hacen. Anyway, pero, ¿verdad? Nosotros somos parte de la primera resurrección. Déjame decirte rápido, a ver si puedo decirlo rápidamente, un esquema de los eventos principales que preceden antes de la venida de Cristo. Número 1, Cristo dice en Mateo 24, habrá una gran tribulación. Todos digan tribulación. Okay, no está hablando nomás tribulación personal, está hablando de que va a haber un juicio sobre el mundo y que va a durar por 7 años. No tengo el tiempo para darte escritura, soy tentado, déjame enseñarte qué es 7 años. Yo hice esa pregunta hace mucho, oiga, todo el mundo dice 7 años, ¿cómo saben qué es? Y lo busqué y dije, caray, sí lo dice repetidamente, hasta nos dice los días, hasta nos dice los meses. Es increíble, la palabra es tremenda. Primero va a haber una gran tribulación de 7 años. Durante esa tribulación se va a manifestar lo que la Biblia llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, o que popularmente es llamado el anticristo, aunque la Biblia no lo llama el anticristo. No. Es un término que usa Juan en su primer carta. En realidad puede referirse a él y todo se va a cumplir en él, pero este hombre, ¿verdad? También es llamado la bestia, lean el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Él encabezará una confederación de naciones, probablemente 10 naciones, parece que es, no tengo el tiempo para dar en detalle, pero probablemente europeas, aunque escuché Armando, ¿han oído de Armando Alducín? Tal vez uno de los teólogos más prominentes en Latinoamérica, que sale en enlace. Y yo lo escuché el otro día decir que él cree que el anticristo o la bestia o el hijo de perdición va a ser musulmán. Tal vez. Who cares? El punto es que vamos a estar con Cristo anyway. Pero, pero nomás les quería pintar eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios claramente enseña que el regreso de Jesús va a ser, la siguiente. Parece que es la siguiente.
Ni sé dónde estás. Ya, el regreso de Jesús no será ¿qué? Sino ¿qué? Visible. Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Miren que viene en las nubes. Léalo conmigo. Miren que viene en las nubes y todo lo verán con sus propios ojos. Wow. Un día, todos esos hombres y personas que se mofan, que se burlan, que tratan a los cristianos como idiotas y como tontos, un día van a ver, Cristo, la Biblia dice repetidamente que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá, Cristo es Señor. Pero si tú te esperas hasta ese día que Cristo regresa, aunque forzadamente vas a decir Cristo es Señor, será muy tarde. Es en esta vida que tú necesitas llegar a ese punto en tu vida que tú reconoces, yo necesito un Señor, yo necesito un Rey, yo necesito a alguien que controle mi vida. Caramba, yo tenía 17 años cuando me convertí. ¿Y sabes por qué me convertí? Porque reconocí, yo estoy fuera de control. I'm serious. Estoy fuera de control. No puedo controlar cuando pasa una chica bonita. No puedo controlar cuando, veo esto y veo lo otro. Estoy fuera de control. Necesito un Señor. Y me entregué. ¿Y sabes cómo entregué? No tenía mucha fe. Nomás le dije, a ver lo que tú puedes hacer. I'm serious. Nomás que se lo dije en inglés y paréceme que me entendió. I did. Honestly, before God is my witness. I told the Lord, let me see what you can do. If you can change my life is here, Jesus. ¿Y sabes qué? Well, no comencé a crecer alas y no comencé a brillar cuando todo estaba oscuro, pero poco a poco mi vida comenzó a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado eso? Hay un punto de vista que se ha extendido en la iglesia hoy que sostiene que Jesús volverá secretamente 7 años antes de la tribulación y que va a sacar la iglesia del mundo y la va a llevar a la gloria y luego sucederá la gran tribulación de 7 años y luego después de 7 años Cristo. ¿Están conmigo todavía? Yo quería hacer una gráfica, pero como siempre no hago la mitad de lo que quiero hacer, pero básicamente, ustedes han oído del rapto, ustedes hasta han visto películas, right? Han visto del rapto, que, carros comienzan a chocar, aviones comienzan a caer del cielo, y es muy probable que eso sí va a suceder. No más que yo personalmente no creo, y yo creo que la Biblia es clara, que no va a suceder 7 años, una venida secreta. Yo me acuerdo cuando lo pintaba así una gráfica. Cristo va a bajar nomás a la mitad y luego nosotros vamos a subir, vamos a ir al cielo. Y los 7 años después, Cristo sí, de veras va a bajar con nosotros. El problema con esto es que eventualmente, cuando uno es joven, uno es muy crédulo. Y, I'm sorry, pero llegué al punto y dice, wait a minute, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Te reto que leas, que no te enojes conmigo, porque yo me acuerdo hace unos años que estaba un señor sentado, a mí más o menos donde está Adrián, no vale más no mencionar su iglesia, pero venía de una iglesia pentecostal que son muy creyentes en el rapto 7 años antes de la segunda venida. Y yo comencé a hablar como lo estoy hablando ahorita. Híjole, hermano, no sé si en mi vida he visto un hombre tan enfurecido. Se miraba, oh my God, se miraba como la cara, yo creo que de los que apedrearon a Pedro, que dice, estaban enfurecidos, y ya no volvió a la iglesia. Bueno, espero que siga sirviendo al Señor porque se va a dar cuenta que no es como él pensaba. Y la Biblia, fíjense repetidamente que el rapto está conectado repetida. Aquí en esta escritura que leímos, cuando venga Cristo. No dice cuando venga secretamente, cuando venga la primera vez y luego hay una segunda vez. No, cuando venga. Total y punto, visible, todo ojo lo verá. Pero quiero decir esto, a ver si termino mi mensaje esta mañana. Antes de enseñarles el punto de vista, y ¿saben lo que me sorprendió? Cuando a mí se me prendió el foco de esto, a veces le decía a Armida,
Y le decía, what do you think, baby? Y ella decía, ay, John, todo el tiempo estás pensando cosas locas, algo por el estilo, John, cálmate, Y yo dije, pero fíjate la Biblia como dice, y esta semana se me ocurrió no preguntarles directamente, varios de los teólogos sobresalientes, muy distinguidos en el mundo, Tim Keller, John Piper, tal vez ustedes, ¿qué importa John Piper? Juan Charrasqueado, pero yo dije, I'll be darned. You probably, Michelle, Misael, C.S. Sproul, yo sé que tú él se considera, ya se fue con el Señor el año pasado, pero uno de los teólogos, y me fijé que ellos creen o yo creo como ellos creen, o estamos en acuerdo en cuanto a la interpretación de esos versos. ¿Están conmigo? Lo que iba a decir, pero miran, si tú quieres insistir en tu creencia o otra creencia, ¿qué es más importante? Estar listos. Yo puedo estar convencido, va a suceder al final de la gran tribulación cuando Cristo venga. ¿Y qué se sucede antes? ¿Qué importa? Lo importante es estar listo. Amén. No es un asunto que vamos a perder. No venga, voy a ir al pastor Ortega después de la reunión y voy a entregarle mi tarjeta de amistad. Ya no somos amigos porque usted cree. Esto no es un asunto de salvación que va a determinar. ¿Están conmigo? Lo que determina tu salvación es que si crees que Jesús es Dios manifestado en carne y que Él vino a pagar por tus pecados y que Él es Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante. Ok, la cuestión, que no tengo ahí una que dice la cuestión, ¿verdad? La cuestión. ¿No? Ayúdame allí. Si estaban las notas que no ok, lo voy a leer y está en tu bosquejo. Alguien deme un bosquejo. No, pero ok, no. Ok, alguien tráigale un bosquejo a esta pareja. ¿Dónde está? Ok, la tercera hoja, ok. La primera, la segunda, la tercera. Está una declaración ahí que dice que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, la cuestión, ¿sucede o no? Yo le agregué una palabra ahorita. ¿Antes o después de la gran tribulación? El propósito de nuestro encuentro con Cristo es para regresar al cielo por 7 años. ¿O es para acompañarlo en su regreso triunfal al mundo? Te voy a decir desde ahorita, y si quieres subráyalo, es para acompañar a Cristo en su regreso triunfal al mundo. ¿Y sabes cuál es la clave? La clave es la palabra para encontrarnos, que básicamente significa para reunirnos, para tener una reunión. En inglés, to have a meeting. There's going to be a meeting someday en el cielo, la iglesia resucitada y los transformados seremos transportados. Y déjame darte un ejemplo. Solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, espero que no me ayude, Señor. Solamente 3 veces en el Nuevo Testamento se usa la expresión para encontrarnos. Y una de ellas es en la tremenda parábola de las 10 vírgenes. ¿Has oído de Fray? Yo sé que tú, ayúdame, varón, di un amén cada vez en cuando, pero la parábola de las 10 vírgenes. Fíjate lo que dice Cristo. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras. Yo estoy diciendo 10 vírgenes porque así dice la Reina Valera. Ok, perdónenme. 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron ¿a qué? A recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Fíjense, se parecían todos se parecían igual.
vestidas de blanco, bonitas, rubias, qué sé yo. Pero 5 de ellas tenían lo más importante, tenían el aceite. Las otras tontas, que eran imprudentes, no, de veras, depende en la versión, que no, tal vez estás pensando, saliendo con sus disparates como siempre. No estoy saliendo con nadie, nomás lee las otras versiones. Imprudentes, no estaban preocupadas, y no tenían lo que cuenta el aceite. ¿Qué simboliza el aceite? I don't know. Tal vez el Espíritu Santo, Cristo, lo importante, lo más importante. ¿Está conmigo? Ok, ese no es el punto principal. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, los prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, y el novio ha tardado ya ¿cuántos años? Más de 2000 años. ¿Ah? ¿Y qué dice? Tardaba en llegar y todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Un cuadro de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué más? Salgan a recibirlo para reunirse con él. Lo mismo que Pablo describe en Tesalonicenses. Pero mientras iban las fatuas, las imprudentes que no tenían aceite, pidieron a las prudentes, danos de su aceite. Y las prudentes dijeron, ¿qué estás pensando, man? En otras palabras, tú tienes que tener una experiencia con Cristo. ¿No? Soy cristiano porque mi papá y mi mamá son cristianos. No. Cristo no tiene nietos. Cristo no tiene nietos, no tiene primos. Cristo tiene hijos. Tiene sentido, ¿verdad? Todos los que recibieron les dio la autoridad de ser hijos. No les dio la autoridad para ser nietos y bisnietos. Una de dos, o tienes una relación con Dios o no la tienes. Es una cosa seria. No, vayan ustedes a comprar. Y mientras iban a comprar el aceite, el novio, las jóvenes que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, no sabes ni el día ni la hora. Esta es así como va a funcionar. Vamos a pasar. Y la cosa es que dicen que algunos cristianos, yo no sé cómo dicen esa cosa. Yo creo que especialmente esos cuates que hicieron esas películas. Y ahí estábamos nosotros como, ya iba a salir con un disparate. Y viendo la película, hermanos, la iglesia, miren hermanos. La mayor parte de la iglesia está siendo perseguida ahorita, hermanos. Algunos leen el libro de Apocalipsis, algunos, porque la Biblia dice, algunos serán degollados por su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podrá Cristo permitir que cristianos pasen por eso? Hermanos, Dios ha permitido que eso pase a través de toda la historia de cristiana. Quisiera que a lo menos me dieran la cabeza o algo, pero whatever. ¡Hey! Hermanos, eso ha pasado, ¿qué no? Santiago, para el capítulo 7 del libro de los Hechos. Pedro fue encarcelado y ya iba a decir desgraciado, pero perdóname, Señor. Pero Herodes lo mandó a Santiago a degollar. Juan el Bautista. Cristo nunca prometió que nosotros seríamos salvos de persecución o de catástrofes. ¿A poco piensan que no había cristianos en las torres que cayeron? Había cristianos, hermanos. Pero ¿saben qué? Servimos un Dios que es poderoso de una molécula, whatever, de alguna célula, de un partículo de ADN, right? How do you say it in English? DNA. Que no, los científicos, oh my God, han replicado animales con una porción de unas cuantas células. Y ese es el ser humano. ¿Qué no podrá hacer nuestro Dios? Tomar un pedacito que está allí, ¿verdad? Y decir, sea la luz. Y crear y darnos un cuerpo nuevo. Amén. Todos vamos a volver a polvo. Nomás yo no.
Algunos preguntan, ay, cristianos deben ¿cómo se dice? Cremate. ¿Cremar? No, I'll be darned. De cremar. Los cristianos deben cremar. ¿Qué importa? Que te cremen, que te quemen. Vas a terminar polvo de todo. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. ¡Woo! ¿Cuánto le dan un grito de victoria a Dios? Más o menos. Rápidamente, ya. 4 maneras en que la segunda venida de Jesús nos cambia. Y la Biblia enseña que Cristo repetidamente enseña que podría suceder en cualquier momento. Amén, que no estamos esperando que algo se cumpla, aunque el próximo domingo les voy a hablar acerca de algunas cosas más. Van a ver, se van a quedar convencidos si no están convencidos. En segunda de Tesalonicenses, lo que dice acerca de la venida de Cristo y la aparición del hombre del pecado y el templo que se va a construir en Jerusalén. Let me tell you, wait till you see that one. Oh man, debes de imitar personas para que vean cómo la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestro día. Pero por el pronto, pero no estamos esperando que se construya en el templo. No, Cristo pudiera venir a cualquier hora. ¿Ok, ¿dónde estamos? La venida inesperada de Cristo, ¿de qué manera nos impacta? Nos mantiene alertas espiritualmente. Amén. La venida de vivir en espera, vivir con la expectación que Cristo podría venir a cualquier momento, nos mantiene alerta espiritualmente. Alertas, ¿verdad? Fíjate que Pablo dice, no debemos pues, léelo conmigo, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos, ¿qué? Subraya la palabra, alerta, y en nuestro sano juicio. Cristo nos advierte, ustedes también deben estar alertas porque no saben qué día vendrá su Señor. Así que te mantiene alerta. ¿Están conmigo? ¿Sabías tú que uno de los saludos de los cristianos del primer siglo, lo puedes leer en 1 Corintios 16, 22, donde dice Pablo, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición? Gee whiz, Paul. Well, whatever. Y dice la palabra, y está también en la Nueva Versión Internacional, Maranatha. Dejó una palabra aramea. Cada vez en cuando, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, cada vez se les metía un poquito de lo arameo. Cristo habló arameo, para tu información. Maranatha, que significa el Señor viene. Y los cristianos del primer siglo muchas veces no solamente se saludaba con paz de Cristo, paz a vosotros, pero se decían Maranatha. Y la otra persona responde, que sea hoy. Cristo viene. Y vivían con esa esperanza. Por eso pudieron confrontar tantas cosas terribles que le sucedió. ¿Están conmigo? Martín Lutero, el gran reformador. ¿Están oídos de Martín Lutero? Estoy hablando de Martin Luther King. Estoy hablando de Martín Lutero, el gran reformador del siglo XIV, que un fraile, un sacerdote católico que trató de reformar la Iglesia Católica y todos los abusos y falsas doctrinas, y él dijo, vive como si Cristo murió ayer, como resucitó esta mañana y regresará mañana. Y no vivirías diferente si supieras que Jesús volvería esta noche. ¿Amén? Espero que sí. Número 2, la venida inesperada de Cristo. El hecho que vivimos en expectación también nos da urgencia. Digan la palabra urgencia. Urgencia para cumplir la misión de compartir el Evangelio. ¿Qué no? Gente dice, ¿por qué? El Señor se dilata, el Señor tal vez ni va a venir, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, la razón que Cristo no ha venido todavía porque tiene paciencia y no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Cuándo dicen amén? Pero, ¿verdad? Si sabes que el mundo tiene un fin y que podría ser pronto, ¿qué haces? ¿Qué haces? Reorganizas tus prioridades. Muchas veces lo que tú piensas que es importante, si yo pensara más que Cristo pudiera venir a cualquier hora, yo mantuviera lo que yo considero importante en primer lugar. ¿Qué no?
Pues nadie dijo amén, pero ok. ¿Cuántos vieron la película El Titanic? Casi nadie. ¿Y cómo dicen que son cristianos? Casi todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el barco se estaba hundiendo? ¿Verdad que no viste a nadie? Ay, hay que tender la cama. Esos trastes, hay que lavarlos. Hay que recomodar los muebles. Eso ya no es importante cuando el barco se está hundiendo. Este mundo se está hundiendo. Y es posible que nosotros estamos perdiendo mucho tiempo en cosas que no son indispensables. Cristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La palabra de Dios repetidamente nos manda a concentrarnos en las cosas espirituales que son eternas, no en las cosas materiales y visibles que son temporales. Amén. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, será como los días de Noé? ¿Y cómo eran los días de Noé? Y fíjate las cosas que dice Cristo. Estaban casándose y dando en casamiento. ¿Es mal casarse? Hasta cierto punto. No. Estaban casándose y dándose en casamiento. Estaban comiendo y bebiendo. ¿Es mal comer? No, lo que es malo es vivir para comer, no nomás comer para vivir. I don't know, never mind. Yo creo que lo dije al revés. Cosas buenas. El problema es que cosas buenas pueden divertirnos y desviarnos de la voluntad de Dios. Amén. Dios nos... no tengo tiempo para mencionar. Déjame darte un versículo que está en tu bosquejo. Tan interesante. 1 Corintios 7, 29 al 31. Fíjate lo que dice Pablo. Paréceme que leyendo de la nueva traducción viviente. Amados hermanos, ¿están conmigo? Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse, ¿qué? Subrayan la palabra únicamente. No, ¿ok? Debes de concentrarte en tu matrimonio. Es muy posible que muchos varones aquí no están concentrándose lo suficientemente en sus matrimonios. Pero el problema es no te concentres únicamente en su matrimonio. Los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse, engreírse, encariñarse a ellas. Pues este mundo, ¿qué dice la Biblia? Todos juntos, este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Número 3, algo interesante que dice mi favorito predicador, Tim Keller, señala que creer en el regreso de Jesús nos da poder para perdonar, ¿verdad? Para perdonar. Digo, rápidamente, la Biblia dice, ¿verdad? No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, fíjate lo que dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuánto dicen amén a la palabra de Dios? Y verdad, la vida está llena de injusticias, ¿amén? ¿Cuántos están de acuerdo que life isn't fair? ¿Verdad? ¿Cómo se dice en español? La life no es fair. Whatever. La vida no es justa. Hermanos, ¿amén? Y no tengo tiempo para ir en ejemplos, nomás, ¿verdad? Todos sufrimos algunas injusticias. Ay, cómo me cae mal. ¿No tú, Armida, cuando ves una película del héroe y el héroe muere injustamente y los malos salen? ¿Cuántos han leído? Apunten esto. ¿Tienen lápiz? Salmo 73. Apúntenlo. Omar, ¿cómo vas a apuntar con los brazos cruzados? Ya estoy haciendo el papel de Carlos Ortiz, ¿verdad? Salmo 73, léelo. Donde el salmista dice, vi al rico y los grandes prosperando, engordándose, no tenían problemas, todo les va bien. Y yo trato de ser bueno, léalo. Y dice, ¿de qué me sirve tratar de ser bueno? Es tremendo, ¿quién no se ha sentido así?
¿verdad? Pero entonces me gusta cómo termina. Pero entré en la casa de Dios. Por eso trata de no faltar a la iglesia. Nunca sabes cuándo va a haber un mensaje. A veces yo estoy predicando y yo digo, qué lástima que no estuvo aquí María. Oh, caray. No, pero entró y dice David, dice el salmista, entré en la casa de Dios y vi y me di cuenta del fin de los pecadores. Amén. Tienes que tener esperanza que un día Cristo va a regresar al mundo y Él va a arreglar cuentas. Todos esos homicidas que nunca los encontraron en cárcel. Piensa por eso. ¿Sabías tú que el 73 de homicidios no son resueltos? 73 of murders are not resolved, but they're going to be resolved someday. Un día van a ser resueltos. Un día los libros se van a abrir. Y los que no son cristianos ya lo hubo. Al castigo eterno. ¿Están conmigo todavía? Rápidamente. ¿Qué más? Ni sé dónde estoy, pero número 4, esperanza en el sufrimiento. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la, ¿qué? Gloria que Él nos revelará más adelante, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado. ¿Y qué más? El sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé el nuevo cuerpo que nos prometió. Híjole, cuando llegues a mi edad, esto va a tener mucho más sentido. Ahorita estás bien. Yo cualquier dolor, que el otro día fui a un CAT scan y estaba seguro que tenía cáncer, ¿verdad? Y la buena lo tengo, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Hermanos, ¿cuántos cristianos no han perdido sus hijos? Han visto a sus hijos en sus brazos que mueren. Les reto un día que vayan a Houston, vayan al hospital. ¿Cómo se llama el hospital de más? What is it? MD Anderson. Oh my God. You're going to cry. Go. Pesan niños de 5 o 6 años de edad, sin cabello, sin pelo, sufriendo de cáncer. Y ves todo esto, jóvenes, y digo, what the heck, God, what is this about? Hasta cierto punto, ¿qué importa? Lo que sufrimos en esta vida no es de comparar con la gloria venidera que un día nosotros disfrutemos con el Señor. Y ya termino. Yo creo que puedo terminar como en unos 3 minutos. Número 2, ¿qué es el propósito del regreso de Cristo? ¿Por qué viene Cristo? Número 1, para juzgar al mundo. Dice 2 de Tesalonicenses. ¿Están conmigo todavía un poquito? ¿Me dan unos 5 minutos más y terminamos? Llamen a los músicos. Are you ready? A lo menos Julio. Ahorita me acordé de un... You probably know what I'm thinking about, ¿eh? Hay una canción que se llama Funky Walk. ¿Y qué no dice? Oh, never mind, I better not. Come on, Julio, serve it up. Anyway, whatever. I'm sorry, eso no tiene nada que ver. Párala y regresa. Cuando el Señor Jesucristo aparezca desde el cielo, vendrá con los ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá, ¿qué? Juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, léalo conmigo, separados para siempre del Señor. Ni me puedo imaginar qué significa separados para siempre del Señor. Que téngalo por seguro que ningún ser humano en el mundo ahorita, nadie que está aquí, ha experimentado lo que, es verdad, antes de venir a Cristo estábamos separados de Dios, pero ¿saben qué? Aún, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Cristo? Que Dios hace llover sobre buenos y malos. Él saca el sol sobre buenos y malos. Todos hasta cierta medida, ¿verdad? Podemos experimentar la presencia de Dios. Pero un día, los que no conocen, si tú no conoces a Cristo, te advierto, haz la decisión esta mañana. ¿Por qué dilatas? ¿Qué hay? ¿Qué pecado hay que es tan sabroso? Chihuez, ni la calle donde vives tienes tu nombre.
Yo estaba pensando en ese canto, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y tesoros 1000 dejé. Y dice el canto, 1000 tesoros yo dejé por servir a Jesús. Y dije, yo no dejé 1000 tesoros. A mí no me suena esa canción. ¿No? Mire, ¿qué tesoro dejé? ¿Qué tesoro dejé? ¿Sabes cuál era mi preocupación, Alba, cuando tenía 17 años? Si me hago cristiano, ya no voy a poder bailar. I was good. You think Mauro and them are good? Shoot, man. Dancing with the Stars. No. Good old rock and roll. ¿Qué tesoro dejé? Ni un pecado vale la pena si tú mueres hoy. Número 3, Cristo, y esto es lo principal. Esto, ya voy a terminar. De veras. Cristo regresa para reunir a su pueblo consigo mismo. Veme. Ha sido el plan de Dios. Oh my God. Esto casi me hace llorar. Y no estoy jugando. ¿Sabías tú que el plan de Dios era formar desde antes de lee Efesios 2, antes de la creación del mundo? La Biblia dice el apóstol Pablo que Dios planeó tener una familia y adoptar hijos y un día reunir esa familia bajo la autoridad de Cristo cuando Él regrese. ¿Está conmigo? Reunir. Ese es el plan de Dios para tu vida. Que tú estés. ¿Qué dijo Cristo ya la noche antes que iba a morir en la cruz? Él dijo, no se turbe sus corazones. ¿Creen en Dios? Creen también en mí. Porque el que me ve a mí ha visto al Padre, ¿verdad? Y lo que más dice, voy a prepararles un lugar en el cielo. En la casa de mi Padre muchas habitaciones. ¿Qué Hilton? ¿Qué Marriott? Vean hasta que vean, ¿verdad? El presidente. No. Hay moradas singulares en el cielo. Y si me voy y preparar el lugar para ustedes, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si tú eres cristiano o reclamas ser cristiano, nomás para escapar del infierno, es muy posible que no eres cristiano. Ok, no me juzgues mal. Yo le dije, es posible. Ahora no me malinterpretes tampoco. Estamos estudiando el libro de Romanos. Right? Los primeros capítulos, right? Y te fijas, ¿qué dice Pablo de por qué la primera razón que nos entregamos a Cristo servimos de Él? Para escapar la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero, ok, piensa, ok. Pero, ok, escúchenme, ya voy a terminar. Ok, me entregué a Cristo. Yo mismo dije, yo no creía en el infierno, un castigo eterno, nada de eso. Pero yo dije, si acaso hay uno, híjole. Y me acuerdo que lo dije en inglés, I'm toast. Soy pan tostado, si es que existe. Y ok, hicimos la entrega para escapar el castigo eterno. Pero cuando tú te das cuenta lo que le costó a Dios para librarte del castigo eterno, ¿qué pasa? Tú te enamoras con Dios. Amén. Cuando tú te das cuenta que Dios mismo en la persona de Jesucristo tomó forma de hombre y vino al planeta Tierra con un propósito. ¿Qué dijo yo? Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate, en pago por todos. Amén. Y cuando tú te das cuenta que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿qué pasa? Tú te comienzas a enamorar con Dios.